La gente no cambia. ¿Cuántas veces han escuchado esta frase? ¿Cuántas veces la han dicho? Es una creencia arraigada en muchas personas, que muchas veces brota de nuestros labios cuando dejamos de confiar en alguien, cuando decidimos no dar más oportunidades a quien nos ha decepcionado, o incluso para excusarnos frente a un error que cometemos una y otra vez. Parte de ser psicoterapeuta es, de alguna forma, creer que la gente sí cambia. Aunque en la inmensa mayoría de las teorías psicológicas se reconocen importantes dificultades para que se produzcan cambios en las personas, con distintas causas para ello, todas están de acuerdo en que la gente sí cambia. Pero, ¿de qué cambio estoy hablando? Si me estuviese refiriendo a un cambio respecto a una enfermedad biológica, sería fácil explicarlo. El cambio que se busca es el cese de la enfermedad. Para ello, lo primero que hay que tener claro es de qué enfermedad o problema se trata. Un ejemplo bastante común es la fiebre. Pensemos en una mujer de 40 años, María, que lleva 2 días con temperatura sobre los 39 grados, por lo que decide ir a su clínica de preferencia. El doctor toma la temperatura con un termómetro, observa que efectivamente está en más de 39 y percibe además la típica sudoración que la acompaña. ¿Qué hacemos cuando alguien tiene fiebre? ¿Qué hace un médico? Salvo casos extremadamente graves, no interviene directamente en la temperatura alta, enfriando a la persona con medios tan directos como una tina de hielo, sino que intenta encontrar la causa de la fiebre para, con medicamentos, actuar sobre ella. Un ejemplo de ello puede ser una fiebre resultante de una infección que será tratada con un fármaco que actúe directamente en esa infección. Pensemos ahora el caso de una consulta psicológica. Una persona puede ir a la consulta a un psicoanalista, a un centro de salud mental o a su consultorio con miles de problemáticas distintas. Como ejemplo, veamos el caso de Agustina, mujer de 60 años que consulta diciendo: vengo porque estoy deprimida. Cuando María fue al médico, se presenta indicando su temperatura alta. Podría incluso no decir nada y dejarse examinar por el profesional, quien encontraría de manera rápida la fiebre. Pero, ¿qué es lo que aparece cuando llega un paciente a la consulta de un psicoterapeuta? Lo que aparece es lo que dice, es su relato, es su discurso. Cuando María llegó diciendo que tenía fiebre, el médico primero que todo le tomará la temperatura para verificarlo. Pero frente a un dicho, a una simple frase, estoy deprimida, ¿qué termómetro ocuparemos? ¿Cuál será nuestro instrumento? En el caso de la psicoterapia, es la escucha. Aunque posteriormente explicaré que se trata de una escucha particular, incluso en su carácter más banal, es ella el instrumento necesario para empezar a explorar lo que nos trae el paciente. Pero si cualquiera puede escuchar a Agustina decir estoy deprimida, no puede ser ese mero hecho de escuchar lo que define nuestro quehacer. Si no, conversar sería equivalente a hacer psicoterapia. ¿Es entonces saber cómo verificar si está efectivamente deprimida? ¿Si está usando bien el término? ¿Si cumple con los criterios necesarios para tratarse de depresión? ¿Si nos está tomando el pelo? Esas preguntas pueden ser importantes de resolver para un psiquiatra o un psicólogo profundamente absorbido por la lógica psiquiátrica del DSM. Es importante para un psiquiatra porque, al igual que el médico del ejemplo, debe saber qué fármaco administrarle al paciente, y para ello requiere saber de qué trastorno se trata. Pues bien, lo interesante es que, al menos temporalmente, las preguntas anteriores no son importantes en un ambiente psicoterapéutico. A diferencia del caso de la medicina, en el cual es de vital importancia determinar si la dolencia es verificada y si no lo es, buscar otro diagnóstico, o, si no se encuentra nada orgánico, derivar al psicólogo o psiquiatra, para la enorme mayoría de los psicoterapeutas no es importante saber si efectivamente se cumplen todos los criterios de la depresión, o si lo que la paciente refiere como estar deprimida en realidad se trata de lo que los psicólogos conocen con otro nombre. Lo que dice la paciente de su malestar sirve de presentación y explica por el momento el que haya pedido una hora, pero no es la clave de la intervención, ya que no es lo que va a permitir generar un cambio en ella. ¿Cuál es la clave?
Al igual que con la fiebre, los psicoterapeutas no van a intervenir sobre lo que aparece, sobre el dicho "estoy deprimida", sino más bien en lo que causa ese relato. Así, entramos de lleno en la subjetividad. La causa que interesa no es la primera y obvia, la causa directa, por decirlo de alguna forma. En el ejemplo, Agustina puede decir estar deprimida por la muerte de su marido, pero la muerte de su marido no es la causa de su depresión. A fin de cuentas, es posible imaginarse que algunas mujeres se alegrarían por la muerte de su marido. En este caso, es posible encontrarse con que la muerte de su marido le ha traído a Agustina la certeza de que no puede vivir sin él. Esa creencia existe en un espacio, una brecha, entre el acontecimiento objetivo, la muerte de su marido, y el sentirse deprimida. Es justamente en esa brecha donde se encuentra lo más propio de Agustina, su subjetividad, y lo que la hace deprimirse por este acontecimiento. Es ahí donde se realizará la intervención, explorando esta sensación, esta creencia, poniéndola en cuestión, examinando qué significó él para ella, y un largo etcétera, que permitirá empezar un tratamiento que, en el mejor de los casos, le permitirá vivir sin él. En palabras de Jacques Lacan, es indudable que el síntoma solo cederá ante una intervención que recaiga sobre este nivel descentrado. Es esta posición frente a su experiencia lo que sí puede cambiar. Agustina seguirá siendo Agustina, su marido seguirá muerto, pero Agustina ya no creerá que no podrá vivir sin él. Dejando de creer eso, no hay dudas de que su futuro será diferente. A lo largo de esta clase ocuparé una diferenciación terminológica útil propuesta por Lacan, a saber, entre el nivel del dicho y el nivel del decir. El dicho es aquello que podemos escuchar o leer de lo que nos dice una persona, su aspecto material. El decir se refiere, por el contrario, a aquel lugar virtual desde donde nos dice lo que dice. En el ejemplo de Agustina, el dicho puede ser "estoy deprimida", y el decir lo que sustenta esta depresión. Por ejemplo, no puedo vivir sin el hombre que ha tomado todas las decisiones importantes en mi vida, menos a mi avanzada edad y con una lejana relación con mis hijos. No es necesario que el decir se explicite de esta forma, que muchas veces es una síntesis realizada por el psicoterapeuta para sí mismo, para así poder entender el caso. Lo que sí es relevante es que será en este lugar intermedio donde recaerá la intervención, y no directamente sobre el dicho del paciente. En síntesis, parece ser que lo que define la práctica psicoterapéutica tiene que ver con pesquisar e intervenir sobre el lugar desde donde se dice lo que se dice, esa brecha donde se aloja lo subjetivo, más que intervenir sobre lo que se dice. Con ello, buscaremos producir el cambio en la vida de la persona, a través del cambio en su posición subjetiva frente a su experiencia. Es importante aclarar que existe bastante consenso entre las escuelas de psicoterapia en considerar que lo que el paciente nos dice no es solamente verbal, sino que comunica con todo lo que hace y lo que deja de hacer. Incluso dice sin saber qué dice, como plantea Lacan ya en 1953. Con su propio cuerpo, el sujeto emite una palabra que, como tal, es palabra de verdad, una palabra que él ni siquiera sabe que emite. Sabemos entonces que, a través de lo que el paciente dice verbal y no verbalmente, se intenta pesquisar el lugar desde donde habla el sujeto, que es justamente lo que más habla de él. Déjeme repetir. Se intenta pesquisar el lugar desde donde habla el sujeto, que es justamente lo que más habla de él. No hay que olvidar, además, que lo que dice debe ser entendido en su contexto, en su historia, en su familia, en su cultura. Esto, que parece una obviedad, no siempre se ve reflejado en el tratamiento otorgado por los psicoterapeutas. Lacan pone como ejemplo el tratamiento de uno de sus pacientes, cuyos síntomas tenían relación con la dificultad en el uso de su mano. El paciente había estado en un tratamiento con otro psicoanalista anteriormente, quien había intentado centrar su análisis en torno a la masturbación y a las represiones que el entorno había provocado sobre esta. Esta hipótesis, por supuesto, no hace más que propiciar la caricatura de que para el psicoanálisis todo es sexual, tan presente en nuestra sociedad. Por el contrario, Lacan escucha la historia del sujeto, quien, aunque era de familia musulmana,
mostraba una aversión frente a la ley del Corán. La clave fue atenerse al precepto de que no debemos desconocer las pertenencias simbólicas de un sujeto. Como algunos sabrán, en la ley coránica se le corta la mano a quien roba. Aunque esa sanción hace mucho que no se practica, sigue inscrita en el orden simbólico que funda las relaciones humanas. Justamente el paciente había escuchado en su infancia que su padre había perdido su puesto de trabajo por ser acusado de ladrón. Si el paciente tenía problemas en el uso de su mano, no era por una masturbación infantil, sino por una identificación con este padre, que según el Corán, debía haber perdido su mano. Se entiende entonces que el lugar, la tradición, la familia, en fin, todos los niveles de nuestro contexto son claves para entender lo que decimos, lo que nos pasa, y que una terapia solo tendrá éxito cuando intervenga tomando en cuenta ese nivel. Por otro lado, una frase que pueda parecer inocua, incluso positiva, para una persona, como soy inteligente, puede volverse problemática. Por ejemplo, en una persona que se deprime, al no poder validarse desde ese lugar. Esto es algo que les pasa a muchos estudiantes destacados en el colegio, que al ingresar a la universidad son solo estudiantes promedio. ¿El problema es su definición de inteligencia? ¿Es que ya no son inteligentes? ¿Lo fueron alguna vez? Parte de la terapia tratará de que se cuestionen estas preguntas, no para ver si efectivamente son inteligentes, según un criterio objetivo, sino para explorar ese espacio intermedio que hace que, para esta persona, en esta situación en particular, definirse como inteligente le causa sufrimiento. La clave para generar un cambio es cambiar la posición subjetiva del paciente, la posición desde la cual observa y vive su experiencia. ¿Fácil? Uno de los primeros problemas para lograr este cambio es que las personas no tienen necesariamente conocimiento acerca de su propia posición. Pero ¿cómo podemos desconocer lo más propio, a saber, la posición desde la cual experimentamos nuestras vidas? Existen distintas teorías que explican este punto, pero para efectos de esta clase me gustaría referirme brevemente a dos autores que, desde veredas muy distintas, destacan este hecho: los estudios de mercado realizados por Howard Moskowitz y el psicoanálisis de Sigmund Freud. Los encargados de Prego contrataron a la consultora de Moskowitz para que los ayudase a que su salsa de tomate venciese su competencia. ¿Qué hizo Moskowitz? Elaboró casi 50 variedades de salsa de tomate, ordenándolas según distintos factores, como su dulzura, la cantidad de ajo, su acidez, cuán triturados estaban los tomates, el nivel de picante, entre otros. Listas sus salsas, se fue de gira por Estados Unidos con todas las variedades y las dio a probar a miles de personas. A cada uno de ellos les servía 10 platos pequeños de pasta, con una salsa diferente en cada uno, y les pedía que los puntuasen. Cuando analizó los datos, no buscó la variedad más popular de salsa, lo que hubiesen hecho los otros expertos en estudios de mercado de la época, sino que agrupó los resultados en conjuntos, y se dio cuenta que todo norteamericano pertenece a uno de 3 grupos. Hay personas a las que les gusta su salsa de tomate normal, a otros les gusta que sea picante, y otro tercio le gusta que tenga trocitos extra. Aquí estuvo la clave para Prego, ya que en esa época no había una salsa de tomate con trocitos extras en el supermercado. Sacaron entonces una línea de esta forma que se apoderó de manera inmediata del negocio de la salsa de tomate en Estados Unidos, ganando más de $600 millones con ella en los años siguientes. ¿Pero qué tiene que ver la salsa de tomate con la psicoterapia? Antes de Moskowitz, lo que se hacía en los estudios de mercado para saber qué quería comer la gente, lo que la gente deseaba, era simplemente preguntarles. Durante años se limitaron a sentar a personas en grupos focales o focus group y les preguntaban directamente: ¿cómo quieren que sea su salsa de tomate? Y durante todos esos años, más de 30 años, nadie dijo que quería con trocitos extra, incluso cuando para al menos un tercio de ellos era lo que en realidad deseaban. Lo que trato de mostrar con esta pequeña historia es que nuestros deseos, incluso los más sencillos, no son transparentes para nosotros mismos. La posición desde la que nos observamos, la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, no es tan privilegiada como uno quisiese creer. Ahora, yendo un poquito más profundo que la salsa de tomate, Freud nos explica las razones de por qué justamente lo que más deseamos
en aspectos más relevantes que la comida, se vuelve a veces lo más opaco para nosotros. De manera simple, se puede decir que para Freud, este desconocimiento es provocado por el rechazo frente a una vivencia. Hay que entender que por vivencia entendemos tanto un hecho puntual como un deseo, un sentimiento o un pensamiento. Es posible colocar todos estos fenómenos en un mismo nivel, ya que para que tales vivencias sean experimentadas por la persona, todas ellas deben ser, de una u otra forma, primero representadas en el aparato psíquico. Aunque parezca complicado, lo que estoy diciendo es que lo que experimentamos en nuestras vidas se nos presenta desde un punto de vista particular, nuestra posición subjetiva, y que es la imagen mental o representación resultante la que llegamos a conocer. Esto quiere decir que cuando observamos algo, como un libro, como la pantalla de tu computador o tu celular, lo que observamos es la representación de este, formada gracias a nuestro aparato psíquico. Es esta misma representación, aproximadamente, la que podemos evocar cuando, sin tener computador, el celular, el libro al frente, podemos recordarlo. Lo mismo sucede con lo que pensamos y deseamos. A fin de cuentas, no es necesario tener un rico plato de pasta con salsa de tomate para desear comerse uno. Muchas veces basta con imaginárselo para que el apetito aparezca. Pues bien, frente a algunas de estas vivencias ocurre un rechazo, causa de la gigantesca mayoría de los problemas psicológicos que nos aquejan. Pero, ¿por qué este rechazo? Lo que tienen en común estas vivencias es que a uno le gustaría no haberlas vivenciado. Preferiría olvidarlas, dice Freud, porque todas ellas eran de naturaleza penosa, aptas para provocar los afectos de la vergüenza, el reproche, el dolor psíquico, la sensación de un menoscabo. Pero, ¿por qué provocaba tales sentimientos penosos? Debido a que su representación no era compatible con aquellas ya reunidas al interior del yo, es decir, no era compatible con la idea que tenemos de nosotros mismos. En palabras de Freud, ante el yo del enfermo se había propuesto una representación que demostró ser inconciliable, que convocó una fuerza de repulsión del lado del yo, cuyo fin era la defensa frente a esa representación inconciliable. Cito en extenso este pasaje porque resume de buena forma la idea central freudiana, que se irá complejizando y sofisticando, pero mantendrá siempre la misma esencia a lo largo de su obra. Aprovecho en este momento de clarificar la errada visión de que para el psicoanálisis lo único que importa es lo referente a la sexualidad. Como se puede ver, lo que da el carácter de trauma a un evento es que despierta efectos penosos, como el horror, la angustia y la vergüenza en la persona. Aunque tales afectos pueden ser despertados por una situación de carácter sexual, podemos fácilmente pensar otros tipos de situación que despierten el horror, como la muerte de un familiar o un robo a mano armada, como también pensamientos o sentimientos incompatibles con los valores propios. Tenemos entonces una idea de por qué es difícil conocer a cabalidad nuestra propia posición subjetiva. Hay cosas de nosotros mismos que preferimos olvidar, no ver ni asumir como propias. Freud está diciendo entonces, desde el comienzo de su obra hasta el final de ella, que los síntomas, que el malestar del ser humano proviene de una defensa frente a una representación inconciliable para con aquellas ya reunidas al interior del yo. Es decir, aquellas representaciones incongruentes con aquel que creo ser yo se repelen y mantienen fuera de la conciencia. Un ejemplo de ello puede ser un hombre que no se da cuenta de las conductas demasiado galantes con otras mujeres, ya que siempre se considera un marido fiel, o un amigo que aconseja a un colega que trabaja más que el resto el tomarse las cosas con calma, mostrándose sinceramente preocupado por su bienestar, sin poder reconocer que en verdad lo carcome la envidia del posible ascenso del segundo. Para Freud, lo inconciliable de tal representación tiene que ver con un ideal por el cual mide su yo actual, ideal que partió en efecto de la influencia crítica de los padres y a la que en el curso del tiempo se sumaron los educadores, los maestros y como enjambre indeterminado e inabarcable todas las otras personas del medio, los prójimos, la opinión pública. Como puede verse, es bastante claro este fenómeno. Los ideales provienen del exterior, al menos en su origen, y de buena forma determinan quién buscamos ser, incluso a costa de no asumir
partes de nosotros, especialmente las que van en contra de tal ideal. Afortunadamente, Freud descubrió que con un mero esforzar podía hacer salir a la luz la serie de representaciones patógenas cuya presencia era indudable. Esto quiere decir que a través de su método, cuyo proceder explicaré brevemente en los minutos siguientes, podía hacer salir a la luz aquello rechazado por el paciente. Sin embargo, se encontraba con una resistencia para lograr este cometido, concepto central para entender los casos que relataré a lo largo de estas clases. Freud realizó la siguiente hipótesis. Existe en el paciente una fuerza que contrariaba el devenir consciente, recordar, de las representaciones patógenas. Una inteligencia nueva pareció abrírseme cuando se me ocurrió que esa podría ser la misma fuerza psíquica que cooperó en la génesis del síntoma y en aquel momento impidió el devenir consciente de la representación patógena. Esto quiere decir que, cuando en el trabajo psicoterapéutico se hace un intento para que tales representaciones salgan a la luz, aparece la resistencia frente a ello, de una y mil maneras, entre las que encontramos los comunes drásticos cambios de tema, silencios poco productivos e incluso cuestionamientos hacia el terapeuta. No es de extrañar que si originalmente la representación, la vivencia, produjo tal rechazo, aparezca la resistencia cuando se busca hacerla aparecer en la sesión. Es por esto que será clave en todos los casos saber maniobrar de tal forma que se evite despertar la resistencia. En síntesis, este rechazo de los pacientes frente a una vivencia, a la representación de un suceso, de un pensamiento, de un deseo, era en verdad un no querer saber, más o menos consciente, y la tarea del terapeuta consistía en superar esa resistencia de asociación mediante un trabajo psíquico. ¿Pero cómo realizar este trabajo? Sabemos ya que no podemos ir directamente al punto, ya que al estar rechazado previamente por el paciente, o bien lo ignoraremos, o si intervenimos directamente sobre él, se elevará la resistencia. En un comienzo, Freud le pide al paciente que le diga lo que se le ocurre sobre un asunto en particular, prometiendo el comunicarle esa imagen o esa ocurrencia cualquiera que ella fuere. Le digo que no tiene permitido reservárselo por opinar, acaso que no es lo buscado, lo pertinente o porque le resulta desagradable decirlo. Nada de crítica ni de reserva. Posteriormente, Freud comienza a utilizar la asociación libre, mecanismo muy similar a este prototipo, pero en el cual no se le pide asociar al paciente sobre un punto en particular, sino que simplemente debe decir lo que se le venga a la mente. Con este procedimiento, Freud busca disociar la atención del enfermo de su búsqueda y meditación conscientes, en suma, de todo aquello en lo cual pudiera exteriorizarse su voluntad. Es decir, intentamos mediante un ardid sorprender por un momento al yo que se place en la defensa. Aquí se hace clave el recordar la importancia del decir sobre el dicho, ya que la posición subjetiva aparece y se devela en muchos contenidos, por lo que aunque la sesión parezca tratarse de un punto poco relevante, incluso no propio del paciente, como una película que vio el fin de semana, puede en verdad estar tratándose de lleno acerca de su posición, sin que él lo perciba. Además, la invitación a que diga lo que le venga a la mente propicia también un discurso más libre, en el cual pueden aparecer contenidos que el paciente ha rechazado anteriormente, pero que en la seguridad de la consulta pueden ser expresados. En la misma línea, existe la interpretación de sueños, también muchas veces malentendida, en la cual se aprovecha que en el adormecimiento emergen las representaciones involuntarias por la relajación de una cierta acción deliberada, y por cierto también crítica, que hacemos influir sobre el curso de nuestras representaciones. Así, intentamos recuperar una vivencia rechazada del paciente que aparece disfrazada en el sueño. Un buen ejemplo de esto es cuando en el sueño el paciente no es él, sino otra persona, a veces inexistente en el mundo real, pero que desea y lleva a cabo justamente lo que el paciente no se atreve a reconocer como suyo. Como se puede ver, el sueño no es más que una puerta de entrada, de mucha importancia para Freud, para lo rechazado por el paciente. Anteriormente había mencionado que la escucha en el psicoanálisis era diferente a la coloquial, y es que frente a esta asociación libre del paciente se hace necesaria cierta contraparte en el psicoanalista, ya que no se sabe a priori qué contenidos son los relevantes de lo que el paciente dice, ni tampoco cómo se conecta un relato con otro.
Es indispensable escuchar de cierta forma el relato del paciente. Esta manera de escuchar consiste meramente en no querer fijarse en nada en particular y en prestar a todo cuanto uno escucha la misma atención parejamente flotante. Tan pronto como uno tensa adrede su atención hasta cierto nivel, empieza también a escoger entre el material ofrecido. Uno fija un fragmento con particular relieve, elimina en cambio otro, y en esa selección obedece a sus propias expectativas o inclinaciones. Pero eso, justamente, es ilícito. Si en la selección uno sigue sus expectativas, corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe. Y si se entrega a sus inclinaciones, con toda seguridad falseará la percepción posible. No se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad discernirá. Esto obliga a dejar de lado los apuntes, tan comunes hoy por hoy en las consultas psicológicas, que no solo dificultan la asociación libre. Si el terapeuta nota ciertas cosas que uno dice y otras no, es imposible no empezar uno también a filtrar de cierta forma, sino que también imposibilita una atención parejamente flotante, ya que se están recordando y marcando ciertos trozos del relato del paciente, en base a criterios propios que no provienen de la posición subjetiva de quien tenemos al frente. De esta forma, la escucha que debe tener el psicoterapeuta es simplemente considerar todo lo que dice el paciente con el mismo mérito, respetando el discurso del paciente sin imponer prejuicios o hipótesis previas sobre qué es lo importante, algo que muchas veces solo sabremos con posterioridad. Es, a fin de cuentas, una invitación a escuchar de verdad. Por último, me gustaría mencionar un aspecto vital para generar el cambio en las personas, presente desde el comienzo de la obra freudiana. Aunque el rechazo de una vivencia irreconciliable para el paciente es un motivo central del malestar, Freud reconoce además una parte secundaria que se sobreañade, apuntalándose en otros propósitos del yo, si es que el síntoma está destinado a afirmarse. Es notorio para el análisis que la sustracción de esta ganancia de la enfermedad, o su cese a consecuencia de una variación real, ofrece uno de los mecanismos de la curación del síntoma. ¿A qué se refiere Freud con esta parte secundaria? Muchas veces, aunque a primera vista no lo parezca, existe cierta ganancia producto del malestar. Un buen ejemplo son los mayores cuidados que recibe una persona con depresión. En el caso de Agustina, puede que esté siendo visitada con mucha mayor frecuencia por sus hijas, ahora que está deprimida por la muerte de su marido. Y quizás una razón para no dejar de estarlo sean justamente estas visitas. Lo mismo ocurre en el caso de las licencias médicas, que a veces se vuelven una motivación para seguir enfermo. Como dice Freud en la cita anterior, a veces basta con terminar con tal ganancia para que los síntomas desaparezcan. Este tipo de intervención fue explotada genialmente por Milton Erickson, quien de una y mil maneras lograba que seguir con el malestar fuese mucho más costoso que terminar de una vez por todas con él. De esta forma es posible entender que, aunque una de las creencias más arraigadas en las personas es que ir a una psicoterapia se asemeja a un proceso de autoconocimiento, a veces basta simplemente con modificar la situación de tal forma que la ganancia asociada al síntoma desaparezca. En las clases siguientes expondré brevemente 10 casos, para así mostrar algunos procesos típicos de la psicoterapia mencionados en esta primera clase, como el de captar la posición subjetiva del paciente, el lugar y modo de las intervenciones, cómo ella se evita levantar la resistencia, entre otros. En algunos de los casos expuestos, las intervenciones eliminan los síntomas, pero claramente no actúan sobre la causa del problema, el rechazo que mencionamos anteriormente. Sin embargo, aquello es algo sobre lo que se puede trabajar posteriormente, una vez que los síntomas, incompatibles con la vida diaria, se hayan eliminado. Esto quiere decir que el modo de trabajo del psicoanálisis, relacionado como vimos con captar, asumir e incluso modificar la posición subjetiva del paciente, provoca en incontables ocasiones un efecto terapéutico, ya sea una sensación de alivio o el cese de un síntoma, de manera bastante rápida. En síntesis, lo que intentaré mostrar en las siguientes clases es que, a diferencia de lo que muchas personas pueden creer, la gente sí cambia.